Todas. Hoy quiero hacerles conocer que es la primera vez que vengo a este hermoso país, la República de Cuba, y hoy puedo entender por qué el comandante Hugo Chávez amó a Cuba. Siempre tenemos una referencia de admiración a través de las historias, el conocimiento que nos transmite, pero la empatía se logra conociendo a la gente, ¿no? Y podemos ver la calidad humana del pueblo cubano y entender su lucha y ser más empáticos con ellos. Compartir ese sentimiento de batalla, de compromiso, de valentía. No tenía algún discurso preparado o alguna ponencia, tenía otra visión de lo que era el evento, pero consideré necesario hoy intervenir, aunque sea con unas pocas palabras, para compartir nuestra experiencia, la experiencia venezolana. Me antecedieron unos compatriotas del Partido Comunista de Venezuela, YUL, compatriotas del Centro Simón Bolívar, ¿no? También Gabriel, que tuvo una ponencia el día de ayer. Y bueno, ahora me corresponde, ¿no? Hacer de conocimiento de ustedes, estimados compatriotas, hermanos de la humanidad, hermanos en la humanidad, hermanos en Chávez, hermanos en Fidel, nuestra realidad, la realidad venezolana. Y va en un contexto el cual titulé brevemente Bolívar versus Monroe, en un contexto de deterioro de la paz y la seguridad mundial. Es sabido por todos nosotros las grandes amenazas que se ciernen sobre la humanidad, específicamente en los contextos ya de guerra en términos de invasión generalizada, ¿no? Y de promoción, ¿no? De operaciones ya de dimensión de combate en varios frentes, ¿no? Los frentes euroasiáticos, con el conflicto de Ucrania, Ucrania y OTAN, porque no podemos indicar que es solamente Ucrania la que está en una guerra con Rusia. Es el aparato de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que está a través de una guerra proxy war o una guerra tercerizada enfrentando a Rusia. Por supuesto, el otro frente de batalla geoestratégica en el Medio Oriente, con los conflictos Palestina-Israel, Irán-Israel, también en el lejano oriente, conflicto de Corea del Norte y Corea del Sur, que es otro escenario donde debemos estar atentos. Por supuesto, la materialización de las pretensiones estadounidenses de poder reducir la influencia que está alcanzando el pueblo chino a través de una guerra comercial y la pretensión de separación de Taiwán, ¿no? De separación definitiva. También como humanidad enfrentamos retos a través de organizaciones que no son políticas o legalmente no están legitimadas, pero que están haciendo mucho daño a la humanidad. En este caso, el delito transnacional. Nosotros en Venezuela estamos colocando especial atención a lo que es la trata de personas, sobre todo nosotros los venezolanos. El pueblo cubano ha sufrido efectos, ¿no?, de esa trata de personas, porque tenemos procesos inducidos de inmigración. El narcotráfico, que se ha vuelto una compañía global que está corrompiendo gobiernos, instituciones, funcionarios de Estado, y que está colocando, trabaja en la mano con la venta ilegal de armas, que es el otro aspecto, y que está colocando armas en nuestros niños, nuestros jóvenes, socavando sus proyectos de vida. El otro aspecto que es importante revisar como ciudadanos del mundo es los delitos informáticos, ¿no? Y por supuesto el deterioro ambiental a través del cambio climático. Nosotros en Venezuela, y es necesario hacer referencia a nuestra naturaleza histórica, nosotros tenemos una doctrina desde
el corazón de nuestros próceres que hemos ido desarrollando. A veces los gobiernos de derecha han tratado de dejar de lado el pensamiento de Bolívar, pero es la posición contrahegemónica contra esa doctrina Monroe. La doctrina Monroe es el basamento de principios y valores del accionar del imperialismo, sobre todo el imperialismo norteamericano, que se establece como la potencia actual que tiene la capacidad de desplazamiento simultáneo en varios frentes de guerra a nivel mundial. Los Estados Unidos han demostrado, o el gobierno de los Estados Unidos, porque nosotros amamos al pueblo de los Estados Unidos, al pueblo laborioso, al pueblo luchador, al pueblo afroamericano. Nuestras diferencias son con el accionar y la toma de decisiones del gobierno de los Estados Unidos. Nosotros podemos identificar su carácter imperialista y expansionista. En la fundación de esas 13 colonias de los Estados Unidos podemos revisar en cualquier sitio de internet de fuente pública cuál era la dimensión de esas 13 colonias. Créanme que eran menor que algunos de nuestros estados, los estados o provincias que conforman nuestro país, ¿no? Y en contradicción a esta política expansionista, imperialista, nosotros basamos nuestro accionar en el ideario de Simón Bolívar, de justicia social, autodeterminación de los pueblos y un concepto antiimperialista. Nosotros, bajo estos principios, hacemos una contra al destino manifiesto, a la teoría de la seguridad nacional de los Estados Unidos, a sus escuelas geopolíticas y al principio de ellos vernos como su reserva estratégica en Latinoamérica. Hemos pasado por procesos de emancipación muy sufridos. Nuestro país, mi país, Venezuela, perdió la mitad de su población en su guerra de independencia. Nosotros tuvimos que ganarnos con sangre, sudor y lágrimas el derecho a ser libres, a ser independientes. Y hemos ido avanzando en los procesos de integración con episodios de traición que hemos tenido de la derecha interna, de la burguesía interna, y hemos seguido combatiendo actualmente una política de Estado de los Estados Unidos que implementó en los años 80, que tuvo su origen en el Concilio de Washington. Ese Concilio de Washington generó en nuestro país un efecto devastador de descomposición social, de daño a la economía, y produjo un evento en nuestro país que muchos conocen como el Caracazo o el Sacudón, que fue una serie de acciones rebeldes del pueblo venezolano, donde el pueblo salió a la calle a exigir, ¿no?, una mayor atención de los gobiernos de turno tutelados por los Estados Unidos. En ese episodio, el pueblo de Venezuela fue masacrado. El gobierno de turno utilizó el ejército venezolano, accionó los fusiles contra el pueblo indefenso civil y generó más de 2.000 desaparecidos en 3 días. Personas asesinadas vilmente, otros que sus familiares nunca lo consiguieron. Crearon un sitio para sepultarlos colectivamente que se llama La Peste. Allí hay personas que nunca se pudieron identificar. Y eso generó una revolución en Venezuela, donde militares patriotas, después del juramento, fueron solos también a decirle al gobierno venezolano que sus políticas de espalda al pueblo estaban equivocadas. En ese momento tuvimos por primera vez ese por ahora del comandante Hugo Chávez. El comandante Hugo Chávez, sacrificando su trayectoria, organizó un movimiento de base rebelde de los jóvenes militares venezolanos, se plantó firme contra el imperialismo. Un intento que por ahora no tuvo los objetivos como él lo planteó, pero sentó las bases para la toma del poder político en democracia participativa y protagónica. Chávez, 7 años después de prisión, fue a unas elecciones donde ganó con una amplia mayoría por sus postulados, por la consideración
del pueblo venezolano en los asuntos y decisiones que se tomaban en nuestro país. E inmediatamente fue detectada esa amenaza por el gobierno imperialista de los Estados Unidos. E inmediatamente Venezuela se convirtió en un laboratorio de guerra híbrida. Nosotros junto a Cuba hemos sido uno de los países donde más recetas de guerra híbrida se han practicado. Nosotros nos han practicado guerra híbrida de nenúfares, a nosotros nos han practicado caos constructivo de venir versus City, golpe suave. En el 2002 el presidente Hugo Chávez, con amplio apoyo popular, fue depuesto por 48 horas por una cúpula burguesa que salió con el gobierno de los Estados Unidos y que pretendía secuestrarlo a una base no norteamericana que tenemos cerca del territorio, en Curazao, pero todos sabemos que Curazao es una colonia de Países Bajos que es miembro de la OTAN. Desde allí pretendían los Estados Unidos realizar una base de playa para pretender tomar control territorial de Venezuela. Esta acción fue rechazada por el pueblo venezolano y salió primera vez en nuestra historia que sale el poder militar con el poder del pueblo, y definimos ese proceso como la perfecta unión cívico-militar. Desde allí los enunciados del comandante Hugo Chávez consideran esa premisa y hemos construido todo desde esa base. Sí, hay aspectos que por supuesto por cuestiones de tiempo no voy a poder compartir, pero sí quisiera yo indicarles que algunos de los efectos de las medidas coercitivas en Venezuela tienen que ver con que desde el 2015 Venezuela perdió un promedio de 40.000 millones de dólares anuales en 7 años, lo que suma una cantidad de 280.000 millones de dólares. De cada 100 dólares que recibíamos, perdimos 99. Desde 2017 a 2019 recibimos una vigilancia a las transacciones financieras para el pago de alimentos. Querían matarnos de hambre. La magnitud de estas medidas se compara a una guerra, un desastre, una calamidad. Nosotros en noviembre de 2017 fuimos víctimas, afectados por 23 operaciones de devuelta de compras de alimentos y recibimos 930 medidas coercitivas a partir del 2014, 441 dictadas por Estados Unidos, es decir, 6 de cada 10. Nos confiscaron 31 toneladas de oro que teníamos en la banca internacional, nuestras reservas internacionales, los ahorros del país, y generaron un daño patrimonial de más de 30.000 millones de dólares. En 9 años nosotros hemos sido el 6º país con más organizaciones y empresas privadas sancionadas, el 5º país con más personas sancionadas, y tuvimos una caída en la producción de nuestra empresa principal, PDVSA, del 87%. Sus medidas causaron una reducción de 2,5 millones de barriles a apenas 339.000 barriles de petróleo diario. Nosotros, desde nuestra experiencia y desde el conocimiento que tenemos de las maneras, de las formas como actúa el imperialismo norteamericano, hacemos una alerta a los pueblos del mundo a estar atentos a las 9 áreas con que Estados Unidos divide su política guerrerista, los 9 comandos. Nosotros en Latinoamérica, desde su percepción, estamos bajo la responsabilidad del Comando Sur, la 4ª Flota, que tiene como principales enclaves la Fuerza de Tareas Conjunta Bravo en Honduras, Guantánamo es la otra, y Cayo Hueso, Florida. Desde allí ellos pretenden el despliegue militar, de combate militar que pueda afectar a la región, y una fuerza de respuesta ante cualquier crisis, según sus pretensiones.
Quiero también indicar una alerta, ¿no?, acerca del gasto militar global en armamento. El año pasado tuvimos 2,44 billones de dólares, lo que significó un 6,8% de aumento del gasto militar. Estados Unidos, por supuesto, sigue encabezando esa lista, bien lejos de China, que es el segundo, que apenas tiene 200.000 millones de dólares invertidos el año pasado. Lo supera casi 5 veces más, con una cantidad de casi 1.000 millones o 1 billón de dólares. La OTAN, con sus 31 miembros, 1,34 billones. Y presten especial atención a lo que es el incremento de la compra de armas en Polonia, que tuvo un aumento de 74%, la India y Centroamérica, que tiene 24% de aumento. Sí. Nuestros votos son desde Venezuela a que la comunidad, en este caso de los movimientos sociales internacionales, dirija su atención a enfrentar las amenazas de las operaciones psicológicas, a interpretar las demandas del pueblo, a alcanzar lo que no lo han hecho el poder político. Nuestras organizaciones tienen que alcanzar el poder político en los diferentes países para ser parte de la toma de decisiones. Y los que ya lo tienen, mantenerlo en un contexto de saboteo y de guerra híbrida, como Cuba y Venezuela, como Nicaragua, como Colombia, que está intentando en este momento. Avanzar en el proceso de inclusión de los jóvenes. En Argentina, Milei logró la presidencia con el voto joven. Nosotros en nuestros países tenemos que generar estrategias para captar a los jóvenes. Combate del neonazismo y el supremacismo. Unidad de los antiimperialistas. Estimular la opinión pública a favor de las causas justas. El desmontaje de los avances imperiales. Y, por supuesto, promover la solidaridad, la colaboración y respeto mutuo entre los pueblos. Ya termino con una frase de Mahatma Gandhi: no hay camino para la paz es el camino. Bien, ha hecho uso de la palabra todo el que la ha solicitado. Les propongo un receso de 30 minutos. Cuando nos incorporemos, nos vamos a concentrar en la propuesta de la declaración final. Muchas gracias. Ahora vamos viendo la declaración poco a poco.